Estos son productos que no han sido cuidadosamente preparados por la empresa de catering de la esquina, sino por un puñado de gigantes dedicados al procesamiento de alimentos. Esas compañías tremendamente competitivas que ejercitan su creatividad, inventando todo tipo de productos irresistibles. Solo esos gigantes suministran el 80% de todo lo que comemos y ninguno de nosotros puede escapar de ellos. Es una comida salada, grasa, dulce, pero nos encanta. ¿En qué consiste esa receta mágica a la que somos tan adictos? Durante los últimos 25 años ha visto como la comida basura de su infancia, hamburguesas, refrescos y pizzas, por mencionar algunos, invadían las mesas de la vieja Europa. Todos conocemos la verdad. Es malo comer mucho y comer mal. La mala alimentación es fuente de enfermedad o peor. Casi 3 millones de personas mueren cada año por problemas de salud relacionados con la obesidad. Nos atiborramos de malos alimentos y siempre queremos más. Pero ¿por qué nos gusta tanto? Al principio era por el sabor. Nuestros antepasados comían para sobrevivir. Nosotros, por el contrario, comemos para satisfacer nuestros deseos. Ya no comemos lo que necesitamos, sino lo que nos gusta. Desde que nacemos, queremos medir sus preferencias en cuanto a los sabores básicos: salado, amargo, dulce y ácido. A los 3 meses de edad, que se pueden ver preferencias claras. Más común es la atracción prácticamente innata por el sabor dulce, que por cierto en los niños también tiene fuertes propiedades analgésicas. Los pediatras a menudo utilizan ese efecto para calmar a los niños cuando los vacunan. Esta marcada preferencia por, por lo dulce existe desde que nacemos
y es natural en el sentido de que nos indica la presencia de energía en los alimentos. En otras épocas, las opciones de comida no eran tan ilimitadas. Bien esencial ser capaz de elegir los alimentos que representa la mejor fuente de energía. El sabor dulce es el indicador de energía. Es natural que al hombre le gusta el azúcar y también las grasas y la sal, porque así detecta las calorías que necesita para sobrevivir. No solo es el gusto lo que llena nuestro carritos de la compra, también está en la vista, el tacto, el olfato, toda una batería de herramientas invisibles. Persuaden a nuestros sentidos y nos influyen a la hora de la compra. La calidad nutricional no es una de sus cualidades. La galleta contiene azúcares complejos, grasas, apenas un 7% de cacao y suero de leche en polvo en lugar de leche. La gente no será capaz de resistirse y que hará cualquier cosa para conseguir más. Entre esas 50 sustancias diferentes, hay una que destaca por encima de todos los demás, el azúcar. Ya lo hemos visto. El consumidor siente una atracción natural por el azúcar, por lo que los gigantes industriales lo agregan a todo encantados en los múltiples formas. En los últimos 50 años, el azúcar se ha convertido en el ingrediente estrella de la cocina. En los últimos 30, el consumo mundial se ha triplicado. La industria alimentaria nos ha enseñado a amar el azúcar desde nuestra más tierna infancia. El azúcar está presente en los alimentos infantiles desde las primeras etapas a partir de
los 4 meses. Todos los yogures infantiles están llenos de colorines y bonitos dibujos contienen azúcar. Todos los alimentos infantiles, los cereales, las galletas contienen mucho azúcar para satisfacer las papilas gustativas y que los niños quieran más. Cuando se toma mucho azúcar desde muy temprana edad, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? ¿Pueden los alimentos procesados generar adicción? En los últimos 20 años hemos cogido el azúcar, las grasas y la sal que interactúan de forma natural con los centros de placer del cerebro. Las hemos extraído de su contexto natural y las hemos lo introducido en forma concentrada en alimentos como estos. Estos dulces tienen niveles altísimos de azúcar, grasa y sal, muy por encima de lo que nuestros cuerpos pueden asimilar. Así se provoca una fuerte descarga en el cerebro. Y a la gente le encanta. Por ejemplo, a una tableta de chocolate. Esta galleta es la perfecta combinación de grasa, azúcar y sal. Si la grasa, el azúcar y la sal cosquea nuestros centros de placer, estas sustancias funcionan como las drogas. Si el azúcar activa las zonas de recompensa del cerebro como las drogas, es lógico pensar que se puede desarrollar adicción al azúcar. Primero, se consume un poco de la sustancia. Después, se abusa de la misma y llega un día que no se puede vivir sin ella. Soy comedor compulsivo. Los dulces y las cosas azucaradas que me obsesionan me tanto placen. Sin ellos soy mucha tristeza y la comida me tranquiliza, pero prefiero comer a hacer el amor. La gente me dice, cómete una manzana, pero no me apetece. Lo que me apetece es algo que lleve azúcar. Quiero algo que me dio un subidón de azúcar, porque no puedo vivir sin él.
El objetivo de todos los que trabajan en la industria alimentaria es vender, no salvar a la humanidad. Esta industria ha averiguado qué es exactamente lo que nos empuja a pasar del consumo moderado al abuso y después a la adicción. Hay sustancias como el azúcar, la sal o los ácidos grasos que podemos plantearnos como adictivos. Las sustancias que son más adictivas que otras. La industria alimentaria, al igual que los traficantes de drogas, necesitan fidelizar a sus clientes y por eso se centran en la sal, el azúcar, los ácidos grasos, incluso los colores, para fidelizar a sus clientes que para nosotros serían pacientes. El sobrepeso y la obesidad son la causa de muchas enfermedades, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Somos lo que comemos.